Dios les bendiga, mis amados. Gracias a Dios por estos medios que aún nos permiten estar en comunión con cada uno de ustedes, entendiendo que el Señor nos dejó esta herencia escrita para que nosotros podamos buscarla día a día y asimismo ser exhortados, consolados y edificados por esta palabra. En el día de hoy queremos leer la palabra en el libro de Romanos capítulo 6, verso 4 en adelante, que nos dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que tú nos dejas, para que nosotros podamos meditar en ella y entender, Señor, cuáles son los propósitos que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno poder estar haciendo las cosas como el Señor dijo que la hiciéramos, pero meditando en la palabra que el Señor dio al apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando habla de la vida muerta al pecado y de una vida nueva que el Señor quiere que nosotros caminemos en ella. La palabra nos dice aquí en Romanos capítulo 6, cuando comienza el versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y es que comienza a decirnos a nosotros: porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, al fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice la palabra que fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Uno de los ritos que el Señor dejó que hiciéramos fue el bautismo y tomar la Santa Cena principalmente, so pena de quien quiera hacer otras cosas más. Pero dos cosas que el Señor dejó instituidas para que nosotros les recordemos en su muerte hasta que Él venga, fue la Santa Cena y el bautismo. El bautismo dice aquí que somos sepultados juntamente con Él para muerte. La palabra bautismo viene del griego baptiza, que quiere decir sumergirse. Y cuando en el griego baptiza quería decir sumergirse, en la DH los padres apostólicos nos dejan a nosotros la forma como debía ser el bautismo, que eran aguas corrientes. Cuando no tenemos aguas corrientes ya vienen agua estancada, pero siempre por inmersión, que era la forma como nosotros ejemplificamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que cuando nos levantamos, nosotros también ejemplificamos la resurrección. Dice que a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y cuando nos levantamos de allí, de esta formalidad que el Señor quiere que nosotros tengamos, no solamente con las huestes espirituales que nos ven tanto de maldad como de bien, también nosotros podamos ser verdaderamente levantados y colocados en los lugares que el Señor quiere que nosotros estemos. Dice que estamos junto con Él en lugares celestiales. Y cuando la Biblia nos dice que estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales, nosotros no nos imaginamos cómo es que estamos, porque estamos aquí y estamos también allí. Pero inmediatamente fuimos llamados hijos de Dios cuando hemos tomado esta decisión. Y cuando el Señor dice que nosotros ya no pertenecemos aquí, sino que somos peregrinos y extranjeros, nuestra ciudadanía es del cielo. Así que entendamos que estamos hoy sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús y que hemos sido levantados en el bautismo para resurrección. Ya la muerte nos enseñará más de Él. Dice el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y qué bueno que este ejemplo nos sirve a nosotros y nos dice cómo nosotros estamos ahora, cuál es nuestra nueva condición.
Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñarea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Entonces, ya nosotros teniendo esto claro, nosotros sabemos que nuestra nueva manera de vivir es diferente. Caminamos, andamos en una vida nueva. Y es lo que nosotros tenemos que tener claro en nuestra mente y saber que el Señor quiere que nosotros caminemos en una vida nueva. ¿Y cómo nosotros vamos a caminar en una vida nueva si vivo en la misma casa y hago mi misma rutina de vida? Pero ya no eres el mismo. Qué bueno que ya no eres el mismo. Porque la palabra te dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas fueron hechas nuevas. El que está en Cristo es una nueva criatura, como decía Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas fueron hechas nuevas. La palabra en el mismo 2 de Corintios capítulo 5, verso 7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Nosotros andamos por fe, no por vista. La palabra nos dice que caminar por fe es diferente a caminar como nosotros lo hacemos común y corrientemente, cuando no conocíamos de Cristo. Caminar por fe es caminar ciertamente como se define la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que caminar así mismo, entendiendo que las promesas son nuestras, entendiendo que el Señor no nos dejará ni nos desamparará. El camino de los creyentes es espiritual totalmente. Dice la palabra que la espiritualidad tiene que ir con nosotros, cuando el espíritu del hombre y el espíritu de Dios se juntan. Pero entendiendo que ese espíritu que el hombre tiene fue Dios que se lo dio, como dice Eclesiastés, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, cuando el polvo vuelve a la tierra como era. Dice Gálatas que en el capítulo 5, verso 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Caminando en el espíritu no vamos a satisfacer los deseos de la carne, porque cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu con los ejercicios espirituales que el Señor entiende que nosotros debemos hacer y que Él hizo, orar, ayunar, dar, etc., nosotros tenemos que saber que eso debe hacerse sin nosotros creer que hacemos algo extremadamente extraño, como muchas personas creen. La palabra inclusive lo tiene implícito cuando te dice cuando ores, cuando des, cuando ayunes. Se supone que todo cristiano debe hacer esto. Pero nosotros vemos que tenemos que caminar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, que para nada nos aprovechan. El camino de los creyentes también es de amor. En Efesios capítulo 5, verso 2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice que caminemos en amor y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda, dice aquí la palabra, y sacrificio a Dios en olor fragante. Fue por amor. De tal manera nos amó. Ahí donde se resume la Biblia, en Juan 3:16, que nos dice, y de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor fue por amor que fue a la cruz. Fue por amor que un día decidió ir a ese madero que no solamente lo mataba, sino que era maldito aquel que se colgaba de un madero. Por nosotros, por ti y por mí. ¿Nosotros qué haríamos? ¿Diéramos nuestros hijos para que fueran colgados de un madero para que se salvaran todos los delincuentes? Probablemente no. Pero Dios por amor lo hizo por ti, por mí y por todos los delincuentes y todos aquellos que hoy le fallan a Él. La palabra dice que tenemos que tener un camino de cautela. Tenemos que ser cautelosos los cristianos. Y dice en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Necio y sabio son dos palabras antagónicas. Sabio
es todo aquel que tiene temor de Dios. Necio es aquel que no tiene nada de temor de Dios. Y la palabra quiere que caminemos con sabiduría, como sabios. Dice, y no como necios, sino que tengamos cautela, que seamos personas que sepamos cómo caminamos, para que nuestra vida sea de testimonio y no solamente de palabras, sino de hechos. Hoy la palabra nos habla a nosotros en 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, andamos iluminados, andamos como antorchas, ¿verdad?, relucientes. Como Él está en luz a sí mismo. Tenemos comunión unos con otros. El que está en luz está en comunión unos con otros. Muchas veces nosotros los cristianos quizás no estamos en comunión unos con otros, pero el Señor quiere que nosotros caminemos en comunión, en koinonía, era la palabra que en griego se usaba, que quería decir una común unión en donde nosotros podíamos tener las cosas en común y entendiendo que debiendo amarnos los unos a los otros, ese amor cubría multitud de faltas. Hoy dice el Señor que caminemos en luz, que andemos en luz, como Él está en luz, nosotros todos unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La palabra nos remata y nos dice a nosotros cómo tenemos que caminar. Nuestro caminar debe ser semejante al de Cristo. Y dice la palabra, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, dice 1 de Juan 2:6. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El Señor quiere que andemos como Él anduvo. El Señor quiere que nosotros llevemos una vida semejante a Él, de su ministerio. Y hoy nosotros lo único que tenemos que hacer es darle gracias a Dios. Entender que el Señor nos dice a nosotros las instrucciones que Él quiere que nosotros llevemos. Que seamos caminantes junto con Él. El camino del creyente debe ser un camino muy semejante al de Cristo. Y el Señor quiere que lo hagamos hasta mejor que Él. Qué bueno que nosotros podemos caminar y tener una vida nueva, una vida con fe, una vida con espiritualidad, con estabilidad, con amor, con cautela, con iluminación, con semejanza a Cristo, que es lo que Él quiere que nosotros caminemos. Qué bueno. Hoy damos gracias a Dios porque el Señor nos dice cómo debe ser el camino del creyente. Y hoy en este tiempo de cuarentena, en donde nosotros tenemos muchas expectativas, pero a veces tenemos muchas incertidumbres, el Señor quiere que nosotros confiemos y que sepamos que cuando caminamos con el Señor vamos seguros, a paso firme. Y le damos gracias a Dios porque no era nuestra antigua manera de vivir, sino que ahora en el Señor las cosas son totalmente diferentes. Qué bueno que estamos así. Quiero hacer una oración para que el Señor nos bendiga y quiero que nosotros pongamos nuestro corazón dispuesto a que todas las cosas que están en esta palabra, nosotros nos llevemos de ella, porque el Señor se agrada y que podamos transformar ese hombre interior a través del conocimiento de Él, entendiendo que el que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y aquí todas fueron hechas nuevas. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque hemos entendido que de ti dependemos, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de ti. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque hemos entendido que de ti dependemos. Te pedimos, Señor, una bendición especial para este tu pueblo, Señor, que te implora, que implora tu presencia y que quiere caminar en ti, que queremos caminar como tú caminaste, para que nuestra vida sea de bendición. Te queremos dar gracias en este día y entendiendo, Padre, que la solución de estos problemas de este tiempo la tienes tú. Que ningún hombre, ninguna nación, ningún presidente, ninguna potencia ha podido, Señor, controlar este coronavirus, pero solamente tú lo puedes hacer. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho, que tengan muy buen día y que el Señor esté con ustedes siempre. Su vara y su callado nos infunden aliento. El Señor está contigo y el Señor viene pronto. Maranata, Cristo viene, decían los cristianos del primer tiempo. Y hoy nosotros damos gracias a Dios
porque su venida está mucho más cerca.